105. Buenos días, adelante. Gracias, buenos días. Buenos días. Yo quisiera felicitarlo y a la vez unirme a ustedes por lo que le pasó el sábado o el viernes, pero eso fue Dios que actuó, porque JetBlue es una línea que, si ustedes se dan cuenta, los americanos no la usan, y ellos se aprovechan que los dominicanos no tienen dónde quejarse, no tienen quien los ayude ni quien los apoye. Así que por favor hagan algo, porque JetBlue, aparte de que humilla a los dominicanos, lo maltrata y le hace todo lo peor que se le puede hacer a un ser humano. Como dijo doña Consuelo, la gente no viaja sin maleta, uno paga por su maleta. Y República Dominicana es el único país del mundo que nosotros tenemos que pagar para entrar ahí. Y no hay un político todavía que haya hecho algo para ayudarnos a nosotros, especialmente los que vivimos en esta área de Estados Unidos, para entrar ahí. $10 no son nada, pero pongan 1 millón de personas que viajen anualmente. O sea, es un abuso lo que tienen. Y antes no lo quisieron apoyar, pero las líneas se lo pusieron automáticamente al pasaje cuando uno lo cobra, cuando uno lo paga. Sí. Y otra cosa de la vacuna, pónganse ustedes a pensar que ustedes se toman una vitamina E de 1000 miligramos y una de 500 miligramos. La que se toma de 1000 miligramos está más protegido que la que se toma de 500 miligramos. Y esa es la razón por la cual en República Dominicana, aunque no lo hayan dicho, están o van a poner una tercera vacuna. Bueno, gracias. Bueno, a propósito, tenemos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, es ministro de Salud y secretario de Salud del PLD, para conocer su posición frente a la tercera dosis que ya autorizó el gobierno de vacuna. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Julio, y a todo el equipo del Sol de la Mañana. Gracias por contactarme. Bueno, pues para conocer la posición suya sobre la tercera dosis que el gobierno está pues indicando. Bueno, para mí fue una sorpresa la manera en que esto ha emergido a la opinión pública, en razón de que el país ha venido llevando todo un proceso de vacunación, yo diría que exitoso, y donde las principales falencias que se pueden señalar tienen que ver con las limitaciones de disposición de vacunas. Y justamente de las vacunas que han estado faltando son aquellas contratadas con Pfizer, AstraZeneca y otras. Entonces, lo que hemos dicho es que por llamarlo de alguna manera, repentismo vacunal, con el que no estoy de acuerdo, pues necesita información, validación, y esas informaciones y esa validación apenas empiezan a emerger informaciones que necesitan más estudios y ponderaciones. De que hay probablemente tendencias a indicar de que se necesiten algunas dosis, muy bien, pero en abril, apenas empezada la vacunación con Pfizer, ya la propia Pfizer le estaba diciendo de que se iba a necesitar otra vacuna adicional. Y ahora Moderna, tengo entendido que también ha dicho que se va a necesitar otras vacunas, siendo estas las vacunas más reputadas internacionalmente en las pruebas que han presentado los estudios de eficacia. Por tanto, doctor, yo creo que en este momento lo que conviene al país es arreciar el proceso de vacunación hacia segunda dosis y completar aquellos que están en primera dosis. Doctor, ¿qué le parece lo planteado por el presidente del Colegio Médico Dominicano? Que en el caso dominicano, en el caso de nuestro país, necesitamos una tercera dosis porque la vacuna china, como le llama la gente, a la Sinovac, protegen cerca de un poco más de un 50%, y por eso se necesita reforzarlo. Bueno,
a nivel, la OMS reconoce que toda vacuna que esté por encima del 50% es válida y la ha validado. El proceso de antígeno-anticuerpo que se desarrolla cuando se inocula a una persona, se pone una primera dosis que inicia el procesamiento de anticuerpos en el organismo y se refuerza con una segunda para elevar esa condición. Los estudios que se han hecho señalan que está cerca de un 60% el caso de Sinovac, de manera que está dentro del rango de vacunas aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Si se va a necesitar una tercera dosis, lo que digo es lo siguiente: ¿cuántos son los vacunados por doble dosis que representan en el universo de vacunados con segunda dosis los reinfectados? Se trata de 0.01, se trata de 5, de 10, de 15%, que lo hagan, digamos, un porcentaje importante para la toma de esa decisión. El gobierno la tiene. El estudio chileno que precisamente acaba de salir ahora y que estoy en estos momentos estudiando, habla de que hay que recurrir a una tercera dosis en pacientes de más de 60 años esencialmente. Entonces, esos son los elementos que hay que tener. ¿Qué información tenemos y disponemos en esa dirección? Doctor. La variante Delta que está circulando a nivel mundial ya está señalada como una de las más agresivas y eso puede indicar de que las vacunas existentes estarían bajo un cuestionamiento acerca de la efectividad específica frente a la variante nueva. ¿Dónde están esos estudios que indican de cuál es la que es efectiva y la que no? Eso es lo que estamos pidiendo. Doctor, estoy viendo, no sé si quizá usted tuvo acceso al informe también de la Universidad de Oxford, de la gente que trabajó con la AstraZeneca, recomendando una tercera dosis para, ellos hablan para una mayor protección sin determinar la edad, aunque dan un plazo de entre 1 hasta 6 meses para la aplicación. En el caso nuestro, decía el doctor Waldo Ariel, que los médicos definitivamente cuando le llegaban los pacientes de COVID utilizaban las herramientas que tenían a mano. Es decir, él dice, de todas maneras, el hospital es un campo de experimentación, porque el médico se enfrenta a una situación de salud y tiene que utilizar esas herramientas. Él dice que por qué existe ese cuestionamiento a que se vacunen, porque la gente que la va a recibir es gente que ya definitivamente recibió la 2 y que está buscando una mayor protección. Cuando usted hace un plan de vacunación como Estado, no solamente se ve la parte biológica de la acción de la vacuna y su necesidad, sino también todos los factores económicos y sociales envueltos y culturales. Es decir, aquí no se trata, como se pretende, de la atención de un paciente en cama y la respuesta que el clínico está dando en ese momento a la situación específica que tiene en las manos. Es así como dice el doctor Waldo Suero, de que el clínico que está atendiendo un paciente tiene que acudir a todas las herramientas posibles para salvar la vida que está tratando. Ahora bien, cuando hablamos de estos programas, fíjese que AstraZeneca, usted acaba de decir que habla de 1 hasta 6 meses. Bueno, pero si todavía no tenemos el tiempo para saber cuánto dura la inmunidad de un paciente que naturalmente contrajo el coronavirus, en términos de un universo de personas que la hayan padecido. Segundo, ¿cuál es la cobertura que da una vacuna, una inoculación por vacuna de anticuerpos, tanto celulares como humorales? ¿Cuánto dura? Lo que digo es, doctor, ¿a qué usted se refiere cuando dice humorales? A los estudios. Doctor, ¿perdón? ¿Cuál es la diferencia entre celular y humoral? Las células, los linfocitos T, son la parte celular. Sí. Y la otra son los sueros, etcétera, y proteínas que intervienen en los procesos. Y que son parte
articulada de la respuesta del organismo a los agentes. Doctor, aparte de este estudio de Chile, ¿usted conoce alguna investigación de alguien, aunque no sea definitiva, sobre la necesidad de una tercera dosis? Bueno, se publicó en Lancet un estudio con 8 pacientes reinfectados que habían tenido 2 dosis. 8 pacientes es una muestra muy baja, sumamente baja, sí, y que no es considerable desde el punto de vista científico. Qué raro que The Lancet publicó eso, doctor, con esa muestra tan insignificante. Aunque la publique Lancet. Sí. ¿Entiendes? Doctor. Entonces, Sí. aquí tenemos que reunir toda más información para tener un concepto sólido en ese sentido. Yo no he dicho ni he cuantificado en qué momento sea necesario recurrir a una tercera dosis, ni a qué grupo etario tampoco, aunque todo indica que a mayores de 60 años tienen una capacidad inferior en la respuesta inmunológica que el paciente joven. Eso mismo veíamos al inicio de la pandemia, donde esta población fue la más diezmada por el virus. Y sin embargo, en estas olas que estamos viendo ahora, vemos una población joven afectada mayoritariamente. De modo pues que esa ambigüedad, esa incertidumbre en el comportamiento viral indica de que tenemos que basarnos en evidencia para la toma de decisiones. Repito, no es que no haya en el futuro necesidad de una tercera dosis, pero en este momento el sentido incluso práctico dice que nosotros tenemos que arreciar el proceso de vacunación hacia las 2 vacunas Sinovac, que es la que está llegando acá. Si llegan Pfizer o la que sea y que se pueda aplicar a una fracción de la población, que también se aplique. Pero el goteo vacunal que estamos teniendo con Pfizer y otras no es, desde mi punto de vista, la opción del país. Doctor, algunos médicos han manifestado mucha preocupación por el mes de octubre. Bueno, en primer lugar, hay gente que sale de vacaciones, están vacunados, se sienten seguros y habrá mucho movimiento de vuelos y gente que sale y que entra. Y por otro lado, dicen que la variante Delta, que ya está en muchos países, inclusive ya han encontrado en Puerto Rico, pues podríamos tenerla acá, comenzar los contagios y hablan de un 4º rebrote en octubre. ¿Qué usted piensa de esto? Mire, este brote que está acá fue por el hecho de estar usando Sinovac o porque la tasa de vacunación sigue siendo baja en el país y que además tenemos una apertura económica y social de la magnitud que la tenemos y que además no tenemos exigencia para los visitantes quienes entran al país de un PCR negativo. Si está circulando la cepa Delta y todos estamos temiendo, ¿por qué no se exige a los visitantes que llegan al país un PCR negativo? Bien. Si tan peligrosa es como ya se ha establecido, debemos exigirla a todo el mundo. Sí, estoy de acuerdo. Doctor, No y más importa los cuál aeropuertos, sea doctor, que son una procedencia. fuente de contaminación tan grande los aeropuertos. La lista que se dio para prohibir y exigir PCR de los países no representan nada para los que llegan al país. Estados Unidos, Canadá, Brasil, etcétera, son los países de mayor incidencia en términos de movilidad de turistas a este país. Entonces no les vamos a pedir a ellos PCR como nos los exigen a nosotros. Y vamos a dejar que la variante que está llegando a todos lados nos llegue así, de gratis. Doctor, hay dos temas. Eso hace sentido lo que usted plantea brevemente. El tema de exigir la PCR, Estados Unidos nos las exige y varios países le exigen. Ahora mismo España anuncia que se la va a exigir a la gente de Reino Unido. Pero vi una noticia que me resultó un poco extraña y me gustaría escuchar su opinión. Y es que un hombre en Inglaterra, por cierto, duró 180 días dando positivo de COVID. Bueno, el italiano, que fue el primer caso aquí, duró un mes y medio. Casi 2 meses, 60, ¿verdad? Sí, Sí, pero hablamos de 6 meses. Es decir, hablamos
de 6 meses. Estamos hablando Incluso de ellos 6 dicen meses. que le hicieron varios análisis y que estaba en condición de contagiar. Es decir, que era como un contagiador exponencial. Adelante, sí. Sí, también el señor Pascualini estaba dando positivos acá. De manera que esto nos está dando datos de cuál es el comportamiento natural que tiene el virus y que por tanto hay mucho que explorar todavía y que esperar nuevas informaciones para entender y ir dando respuestas progresivamente al comportamiento del virus. El virus hace lo que siempre han hecho todos los seres vivos, es ir adaptándose y sobreviviendo a los embates de quienes se les oponen. Y por eso yo digo, el brote que tenemos, la apertura que tenemos, la vacunación como la llevamos, como la llevó Chile, que tiene una tasa más alta que nosotros, pero también con apertura. Entonces esa convivencia de población que no se ha vacunado, que vive en una violación del distanciamiento social, etcétera, son los factores que generan esta situación. Esa es una parte que no entiendo. ¿Cómo nosotros ahora vamos a meternos, a dispersarnos con una tercera dosis cuando tenemos una buena parte de la población que no tiene media dosis? Así es. Exactamente. Una buena parte que no tiene Bueno, media Julio, pero dosis. al que tiene la 2. A ese también Pero va a hay una tener la parte que opción de tiene la 2. vacunarse. Pero la prioridad tiene que tú por parte. Si es necesaria la tercera, nos ponemos la tercera, la cuarta y la quinta. Pero vamos a completar la segunda. Sí, pero y hasta la se primera. está promoviendo la vacunación con la primera y la segunda. Pero no es que se Lo está promoviendo. promoviendo, es Y que todo el liderazgo político. agotar esa etapa. Sí, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, el pues está liderazgo bien, político no tiene que ver con la dominicano, otra. opositores, No somos la gobierno, misma está llamando a la gente. gente a que se vacune. Es la misma religiones, gente y los todo mismos el mundo. recursos. Bueno, pues gracias, doctor. Sí. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien. Sánchez Cárdenas, secretario El doctor, de sí. Salud del Bueno. PLD. Sánchez Cárdenas. Tenemos una pausa todavía, Mauri. O vamos a continuar aquí que tenemos